Bien amigos, son las 12:44, 12:44 y a esta hora vamos a conversar con el doctor Ángel Delgado. Estamos ya conectados vía Zoom. Doctor Delgado, los saludamos de este Canal 21 aquí en Huancayo. Buenas tardes. Muy buenas tardes, muy agradecido por la entrevista. Un gran saludo a todos ustedes en la producción de este programa y a los amigos que nos están escuchando en Huancayo y en toda la región central. A la orden. A usted también agradecido por su aporte. Doctor Ángel Delgado, 100 días del gobierno de Dina Boluarte, que va a pasar a la historia, básicamente porque es la primera mujer que ha accedido a la alta magistratura. Estuvieron luchando mucho tiempo por este puesto. Lourdes Flores no lo consiguió, Keiko Fujimori. En fin, Así que, 100 días de gobierno. ¿Qué opinión le merece? bueno, usted lo ha dicho. Creo que de no haber sido por este factor natural, el hecho de ser mujer, o sea, un factor sexual, digamos, una condición física de la persona, este gobierno pasaría al olvido, pero no va a ser así porque evidentemente es para la historia del Perú significativo que la señora Boluarte haya sido la primera persona de sexo femenino que haya accedido a la primera magistratura del país. Eso va a ser registrado independientemente de la opinión política que se pueda tener sobre su gobierno y sobre su performance política. 100 años, 100 días, que por cierto no son de gracia ni mucho menos, han estado marcados por dos hechos sumamente graves. Yo diría, en primer lugar, una violencia de tipo subversivo en la zona sur del país, que no ha logrado ser controlada fehacientemente, definitivamente hasta el día de hoy. Y por otro lado, estos huaicos y estas respuestas de la naturaleza que siempre son imprevisibles, pero la verdad es que en un país con estas características las autoridades de tiempo atrás han debido tomar previsiones. No lo han hecho, pero en este caso, claro, no se puede acusar a la señora Boluarte de aquello que no se hizo antes, pero sí de las medidas que se va a tomar en lo inmediato para poder atender a esta multitud de peruanos que han quedado en la intemperie en una situación sumamente precaria. Una vez más, estamos ante un escenario que no debería repetirse. En 2017, por decir el último evento complicado, producto de estos ajetreos de la naturaleza, sucedió algo similar. Se destinó millones para que la situación no vuelva a ser, pero estamos en lo mismo. ¿Quiénes son los culpables? ¿Qué se puede hacer? ¿O nos quedamos simplemente mirando, absortos ante No, lo que no, pasa? no. Ahí hay una cuestión, pues, primero de los peruanos, ¿no? Porque no solamente son culpables, aquí hay que decirlo con todas sus letras, las autoridades incapaces, incompetentes, negligentes, que lo son, ya que no han tomado las previsiones, que no saben, pues, parecería que no supieran que este país tiene estas características. Y ve usted, los países no escogen a veces los lugares, las geografías en las cuales están instalados y están sometidas un poco a los cambios climáticos, a las respuestas a veces violentas de la naturaleza. Ve usted, imagínese si en el Perú hubiera, pues, viviéramos en la zona tropical, en el Caribe, por ejemplo, tendría que haber una política de previsión para enfrentar los tifones, ¿no? Los huracanes. Entonces, caramba, si las autoridades que conocen esto no tienen capacidad de prever y tomar medidas oportunas para mitigar estos esfuerzos que van a recurrir cada cierto tiempo, cada periodo, evidentemente la cosa es muy grave, ¿no? Entonces, yo decía que no solamente las autoridades, porque incluso la propia gente, pobladores, gente sencilla, humilde, por cierto, empujadas por la necesidad, construyen esas sus casas a la vera de los ríos, se meten justo en el centro de las quebradas, que la quebrada es el resultado de un huaico que se produjo en una época. Entonces es previsible que si yo hago una casa, si construyo mi hábitat en medio del canal, de la quebrada por donde pasó el huaico, en algún momento, las aguas van a transcurrir con violencia por ese mismo trazo, por ese mismo recorrido. Y eso entonces es lo que está explicando el por qué tengamos víctimas y percances de personas que con una mayor previsión, por un lado,
pero con una exigencia por parte de la autoridad de impedir, de volver intangible estas quebradas porque son zonas de peligro y la autoridad tiene que cuidar a la gente, tiene que garantizar que los ciudadanos no tengan conductas temerarias. Esta es una conducta temeraria, entonces creo que se podría, digamos, mitigar, reducir los efectos de estos acontecimientos al cual, lamentablemente, por nuestra ubicación geográfica, por la geografía del Perú, por el clima que tenemos, por la ubicación en la latitud en el globo terráqueo, vamos a sufrir regularmente. El problema no es eso, el problema es qué hacemos nosotros, los seres conscientes, las personas inteligentes, las autoridades y la gente para impedir que estos estragos de la naturaleza nos destruyan, como se ha producido para muchas personas. Volvemos a temas jurídicos, políticos, doctor Ángel Delgado. En la última conversación que tuvimos, estábamos hablando, usted estaba explicando un poco, dando luces sobre el fallo que dio el Tribunal Constitucional. Eso quedó un poco, digamos, no muy claro a nivel general, porque en nuestro país aparece un problema y otro, y otro, y otro. Pero sí, claro, los jueces supremos, tengo entendido, hace poco han indicado que el fallo del Tribunal Constitucional vulnera la independencia judicial. Es lo que dicen ellos. Indican que la resolución afecta el equilibrio de poderes. ¿Qué opina usted? No, para nada, para nada. Pues entonces, con esa lógica, el Parlamento pues debe incidir en el contenido de las sentencias. A mí hay un juez, un tribunal que por sus características no me gusta, lo que va a expedir y por lo tanto entonces que el Congreso intervenga, saque una ley, que se modifique el juzgado. Imposible. La separación de poderes es para todos, solo que aquí, vea, estamos en un país donde ya nos hemos acostumbrado a cierta tolerancia y cierto descenso de las defensas y digamos, los hitos, las fronteras de las actuaciones de unos y otros, que tenemos que consideramos que tenemos el derecho de meternos en la casa del vecino. La verdad es que esto es imposible. Vea, no puede ser que, miren, el Congreso de la República es el órgano encargado de expresar la voluntad popular, por eso es la representación nacional y tiene el deber, la función exclusiva, ve usted, de promulgar normas de carácter general, impersonales, abstractas, que se llaman leyes, ¿no? Leyes no las puede hacer el Poder Ejecutivo, leyes no puede dictar el Poder Judicial, ¿de acuerdo? No puede dictar leyes. Entonces, si mañana el Congreso, dentro de sus funciones, dicta una ley determinada, ¿con qué autoridad y con qué fundamento un juez, todavía jueces provisionales, que ni siquiera son de la carrera judicial, sino son jueces provisionales, supernumerarios les llaman, van a interferir? No les gusta la ley que va a salir. ¿Se da cuenta? Pero es increíble, es que la administración de justicia, vea usted, se hace porque hay leyes que el juez aplica al caso concreto. Voy a poner un ejemplo. Si no hubiera el delito, es un ejemplo solamente, ¿no? No hubiera el delito de robo, ¿no? Los jueces no podrían meter preso a nadie cuando se produce un hecho de sustracción de bienes ajenos. Si el juez tiene autoridad para dictar una sentencia que dispone que un individuo vaya a la cárcel, es porque hay una ley que está prohibiendo y considera que el acto de robar es un acto delictivo. ¿Se da cuenta? Entonces, eso es lo que puede hacer la ley. Entonces, ¿qué diablo hacen los jueces diciendo, no me gusta que se dé la ley así, se dé la ley así? Ahora bien, si la ley es inconstitucional, porque puede ser que el Parlamento se exceda en sus atribuciones, la ley únicamente puede colisionar con la ley de leyes. ¿Cuál es la ley de leyes? La Constitución. O sea, la ley ocupa el piso superior dentro del tramado jurídico. Dentro de la urdimbre jurídica, la cúpula está constituida por las leyes de la República. Los reglamentos, las ordenanzas, las directivas, las órdenes del Poder Ejecutivo y las sentencias de los jueces, todos tienen que estar conforme a ley. Pero la ley que el Parlamento dicta para la vida cotidiana está subordinada a la ley de leyes, que es la Constitución. La ley de leyes contiene normas
¿no?, sobre el procedimiento de hacer las leyes y sobre los contenidos que no pueden ser vulnerados por la ley porque están contemplados como derechos fundamentales, por ejemplo. No se podría dictar una ley que apueste por la discriminación y que plantee la violación de un derecho fundamental. Pero ¿quién dice eso? Eso lo dice fundamentalmente un órgano especializado que en Europa nació en el periodo de entreguerras, que se conoce con el nombre de Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional es un cuerpo que está fuera del Poder Judicial, que está integrado por magistrados del más alto nivel, cuya función especializada, vea usted, es justamente establecer si la ley que se ha dictado es conforme o no a la Constitución. ¿De acuerdo? Ese es el procedimiento. O sea, no es que el Parlamento puede hacer lo que le da la gana y mañana puede sacar una ley antojadiza, una ley que viole los derechos o hacer una ley violando el procedimiento legislativo, para decirlo de alguna manera. No, para eso está el Tribunal Constitucional. Pero esa función, lo quiero decir con toda sinceridad, no le compete, no le alcanza a los jueces de primera instancia y mucho menos le alcanza a los jueces supernumerarios. Y vea usted, porque ni siquiera estos procedimientos son tramposos, porque no llegan al final. No es que finalmente, al final hay una sentencia que dice que la ley no. Lo que hacen es medidas cautelares. Ve usted, en el procedimiento judicial hay resoluciones de fondo que se llaman sentencias, pero también hay un conjunto de medidas intermedias, decisiones que se llaman autos o resoluciones. Una de ellas es una medida cautelar. Por ejemplo, cuando hay un procedimiento que está conociendo un juez, dice que se paren las cosas, que se suspenda todo para yo poder resolver. Esa es una medida natural, porque si yo voy a resolver, por ejemplo, sobre un pedido de destruir o no destruir un inmueble que ordena la municipalidad, no tendría sentido que la municipalidad proceda, por ejemplo, a destruir el inmueble que ya está en un estado calamitoso, y cuando ya sale la sentencia sería ilusoria, sería una sentencia por gusto. Entonces, para eso hay medidas cautelares. Dice, no, hasta que yo resuelva, todo queda en stand-by, ¿no? Eso se llama una medida cautelar de no innovar, o sea, no hacer nada nuevo, ¿correcto? Claro. Entonces, eso es así, pero sucede que la falsía, la degeneración de esto es usar medidas cautelares que cumplen un objetivo político. Esta jueza provisional o el señor Ayala, el cual se ha hecho conocido después por después ser ministro de Defensa del régimen de Castillo y está siendo investigado por un conjunto de actos de corrupción, él fue el que en esta última etapa inauguró este estilo. Entonces, cuando el Tribunal Constitucional iba a elegir dentro de sus competencias a los miembros que le correspondían llenar las vacantes establecidas, este señor consiguió de una jueza provisional, ¿no?, una medida cautelar en tiempo récord, ¿se da cuenta? Y de esa manera entonces consiguió que el Congreso paralizara una decisión soberana, propia, exclusiva del Congreso de la República. Eso no está bien, eso no indica que funcione el Estado de Derecho. Y si algún juez cree eso, está absolutamente equivocado. Y después de la sentencia, este es un tema pacífico que ya casi no hay que volver. Bueno, se puede discutir académicamente, pero ya no debe poder hacerse, y más aún debería haber responsabilidad, porque el juez también tiene que responder por sus actos. Y si mañana dicta sentencias contrarias a la ley que festinan los trámites, que van contra el derecho, contra sus funciones, ese acto de dictar una resolución judicial tiene que ocasionar una respuesta, por lo menos administrativa, funcional, Claro. Cuando no alguna consecuencia penal también, porque eso se llama prevaricato, es el delito de prevaricar. ¿Qué cosa es prevaricar? Justamente es usar el mecanismo de la sentencia para fines inconfesables, para fines delictivos. Doctor Ángel Delgado, el análisis que usted ha hecho sobre este tema nos parece muy interesante, muy coherente. Entonces le preguntamos por qué los jueces supremos, que no son un estudiante de Derecho, que no es un juez de primera instancia, son jueces supremos, no lo ven con la claridad que usted nos ha explicado.
Le voy a decir por qué, porque finalmente en este reino del Señor siempre hay opiniones distintas. Y vea usted, mientras exista género humano, vamos a tener opiniones diferentes. Y en este tema, además, como usted comprenderá, siendo un tema más sutil, súper técnico, de gran calificación, es obvio que la academia tenga opiniones distintas. Pero en este caso concreto, hay que decir que los jueces también son seres humanos y entonces tienen poder, quieren tener más poder, ¿no? Entonces, claro, todo aquello que permita una expansión de las capacidades, atribuciones, en última instancia del poder de la judicatura, va a ser bienvenido. Pero la verdad es que nosotros que no somos jueces, que no estamos en el Parlamento Nacional tampoco. Yo no estoy hablando por el Parlamento Nacional, ni por el Poder Ejecutivo, sino estamos haciendo el comentario con toda libertad. Consideramos que para que funcione la democracia y el Estado de Derecho, tiene que haber equilibrio de poderes. Ahora, claro, el equilibrio, como usted comprenderá, es un equilibrio difícil, inestable, al cual siempre hay que estar poniéndole el ojo. O sea, los jueces pueden intervenir, por ejemplo, si mañana hay una ley que quiere, no sé, pues despojar a alguien de un derecho establecido, sí, efectivamente, y eso tiene un efecto autoaplicativo, podría ser, pero eso se hace en todas partes del mundo con mucho cuidado. Aquí nuestra legislación ha permitido que estos asuntos se manejen a nivel de esta naturaleza. Por ejemplo, yo creo que sería importante reformar que cuando se advierta una contradicción a nivel de un juez, por ejemplo, que un juez advierta, ¿no?, que hay una contradicción entre lo que dice la norma constitucional y la norma legal, vea que hay una contradicción, eso, digamos, el juez lo pueda elevar a una instancia superior y ser conocida en esa instancia. Yo creo que eso sería algo de mayor garantía, porque es de suponer que los jueces, en tanto, tienen más experiencia, mayor edad, mayor compromiso con la institución y ocupan los niveles jerárquicos del aparato judicial, entonces van a tener más solvencia. Eso es mejor que lo resuelva un juez pues, que recién ha egresado de la universidad, que tiene una capacitación y este es su primer año de decisión en materia jurisdiccional. Bien. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿por qué? Porque es complicado. No es un caso cualquiera. O sea, intentar impedir que otro poder del Estado, podría también ser el Poder Ejecutivo, lleve adelante sus competencias y funciones propias, es un tema de marca mayor, pues. Entonces hay que tratarlo con la seriedad del caso y no usarlo políticamente. No permitamos que las opciones políticas que están invadiendo decisiones jurisdiccionales, técnicas en última instancia, sean las que tengan en última instancia la palabra definitiva al respecto. Porque entonces, desde el Poder Judicial, se va a combatir la acción del Parlamento. Y entonces habrá que hacer lo propio. Desde el Parlamento habrá que combatir a los jueces y entramos en una guerra que no tiene sentido alguno. Doctor Ángel Delgado, como siempre, muy agradecido de este canal 21 Huancayo por su aporte a este programa. Buenas tardes. Muy bien, espero que haya sido de utilidad estos comentarios. Claro que sí. Hechos ha sido un poco a la volada, pero creo que es importante seguir abundando en esto. Se podrá discrepar, eso es natural, pero yo creo que se ha vuelto a un orden importante, que repito, es lo que nos interesa a usted y yo como ciudadano, que los poderes del Estado funcionen dentro del equilibrio que la Constitución diseña para cada uno. Eso es lo que queremos, que se establezca un orden donde los poderes están en tensión, están a veces en conflicto, pero también están equilibrados, porque eso es lo que decía el gran Montesquieu hace muchos años, en el siglo XVIII. De lo que se trata es que el poder controle al poder, pero sin abusar, sin que uno asuma las atribuciones que le corresponden a otro. Equilibrio de poderes. Muy amable. Equilibrio de poderes, esa es la palabra. Muchas gracias, doctor Ángel Delgado, por su aporte al programa. Interesante. A usted, muy gentil. Es un tema realmente muy interesante y un tema de trascendencia, porque no es una cosa que va a quedar ahí, es una cosa que va a quedar durante mucho tiempo y es por eso que le hemos pedido la opinión al doctor Ángel Delgado. Hemos escuchado el análisis que ha hecho, se lo dejamos a su consideración, amigo televidente.